Es para mí un verdadero gusto estar con las personalidades que están aquí sentadas. Sobre todo porque vamos a presentar el libro de homenaje al doctor Alfredo López Oster, que desde mi particular punto de vista, pues cuando uno habla de antropología histórica, o de historia, o de antropología, de las relaciones de transición entre el mundo prehispánico y el mundo colonial, hay que pensar en Alfredo como el gran maestro, ¿no? El maestro que ha logrado construir toda una visión de ese periodo y que la mayor erudición que se puede tener sobre ese periodo lo tiene nuestro querido maestro Alfredo. Y a partir de eso yo creo que estos tres tomos lo que nos indican también es el legado que ha dejado entre muchos investigadores, la presencia que tiene por su obra y el cariño que mucha gente le tenemos. Yo creo que para mí puede ser algo de lo más importante, que él logró para este instituto, o sea, crear y conformar una forma de pensar, y de esa forma de pensar es también lo que nos distingue de otras instituciones. O sea, el Instituto de Investigaciones Antropológicas no sería eso sin Alfredo, no sería lo que hoy somos. Ni México. Por eso la UNAM es la Universidad de la Nación. Y desde aquí se produce conocimiento. Y es un privilegio entonces poder presentar también a la doctora Teresa Uriarte y al doctor Matos, quienes le dan juego a estos tres tomos. O sea, y nos van a ir platicando qué son estos tres tomos, que lo que hace es cómo se gira, digamos, todo este trabajo alrededor de Alfredo y cuál es el reconocimiento que hay de una obra tan importante. Y estamos aquí para eso, para celebrarlo. Ya lo celebramos el otro día en la Feria del Libro, en el Palacio de Minería, y ahora en tu casa. O sea, en tu casa, el lugar desde donde has trabajado y has producido la mayor parte de toda esta obra tan magnífica. Ahora tiene la palabra la doctora Teresa. Muchas gracias. Estuvimos debatiendo un momentito quién hablaba primero. Por categoría debe hablar después el doctor Matos. Y cerrar desde luego Alfredo, que eso no fue mediado. Pero Eduardo puede dar un panorama más completo de cómo se gestó este homenaje. ¿Qué oirán después? ¿Por qué voy a hablar yo antes? Entonces, les quiero contar que yo quiero pensar que formé parte del comité que organizó el homenaje al querido maestro Alfredo López Oster, doctor honoris causa, doctor emérito de esta universidad. Y, sí, ya, ¿qué podemos decir? Ya está, porque además, bueno, no hay duda de que nuestro Eduardo Matos, de todos los aquí presentes, y Angelita Ochoa, asumieron la ardua tarea de recopilar todo el material escrito que configuran estos tomos. Otros estuvimos presentes en la organización de las ceremonias que se coordinaron para ese homenaje, que a pesar de la pudorosa reticencia del homenajeado, pudieron llevarse con éxito hasta su culminación con la publicación de este texto. Dos instituciones han formado parte de la vida de nuestro querido Alfredo: la UNAM, que es su casa, y con Eduardo a la cabeza para la iniciativa del homenaje, el INA, como parte medular de este proyecto. Los dos tomos, que suman 900 páginas en 46 capítulos, además del pequeño libro con su biografía académica y numerosas fotografías que configuran la publicación, fueron celosamente cuidados por Eduardo y Ángela,
y el producto me parece que corresponde a ese celo guardián. Debo decirles que no tuve tiempo de leer con cuidado, porque me entregaron el martes los libros, ¿sí? Y me fui a Los Ángeles al homenaje de Eduardo Matos. Pero esta obra se va a convertir en un libro de esos que todos tenemos, todos los que estamos aquí, porque todos estamos en lo mismo, que todos tenemos y leemos y leemos y leemos y comentamos, y es una obra de consulta obligada en el futuro para todos los que estudiamos en México prehispánico, aunque en el México incluyamos a toda Mesoamérica. Bueno, a los guatemaltecos o hondureños sí no les gusta mucho, pero después de una crónica breve del acontecimiento fundacional, o sea, el homenaje, escrita por Eduardo Matos Moctezuma, sigue la primera parte encabezada por un texto de José María Calderón Rodríguez. Sus palabras fluyen con rigor sobre la página, nos da datos duros, que son los que le encantan a mi marido. Ya sabe, crecimiento demográfico, desbordamiento urbano, condición social de las fronteras, en fin, un bien documentado texto sobre la ciudad, la otrora misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río del Norte, hoy Paso del Norte, que hasta canción tiene, y de pronto surge la emoción cariñosa por el hijo célebre de Ciudad Juárez, y como aquel profesor brillante les dio historia universal y lógica a través de, cito, portentosas conferencias, cierro, que no clases, que fue llevando a estos jóvenes fronterizos al profundo amor por las culturas originales de México, y así fue como estos dos jóvenes, profesor y alumno, ingresaron con todo y nombres a la comunidad Kikapú del Nacimiento. El segundo texto está escrito por el doctor Rui Pérez Tamayo, y es una evocación que nos ofrece la semblanza de lo que es la mente de Alfredo, una estructura compleja que deambula entre los problemas científicos y filosóficos con la genialidad que solo tienen los grandes pensadores, como sin lugar a dudas son el que escribe y el sujeto de su escritura, el doctor Pérez Tamayo y nuestro querido Alfredo. Y se me olvidó decir su parte indispensable, mi queridísima Marta. David Carrasco, colega y hermano espiritual del homenajeado, y el doctor José Luis Díaz abordan desde sus particulares perspectivas el concepto del núcleo duro concebido por López Austin. En ambas lecturas cuestionan y proponen, avalan y aprecian la indudable aportación de ese valioso conjunto de principios sobre los que se sustenta ese concepto primordial concebido por López Austin. Inicia Eduardo Matos lo que denominaron segunda parte, con un texto sobre las disciplinas entre las que moramos los que nos dedicamos a desentrañar los misterios del ecúmeno y del anecúmeno, de las culturas prehispánicas, el vínculo entre historia y arqueología en el estudio de Mesoamérica. Como todo lo que escribe Eduardo es un texto completo, erudito y bien concebido, que todos los que estudiamos la historia de la Nueva España y Mesoamérica debemos leer. Joana Brora hace un análisis exhaustivo y hermoso de los portales al interior de las montañas, real y metafórica, no solo en Mesoamérica sino en los Andes, y sus paralelismos son asombrosos. Luis Millones escribe sobre el mar peruano y sus dioses, con base en la precisa lectura de un texto del siglo XVIII, el documento de Guarochirí, del que obtiene las pasiones humanas que los dioses encarnan y que usa como pretexto para la creación y destrucción de los humanos, con sus armas en la cabeza y en el corazón de su mundo. Está precioso porque es como todas las historias hasta nuestros días, ¿no? Las mitologías encarnan las pasiones del ser humano, y pues por lo visto los peruanos los incas pues no eran distintos, igualitos que los que hasta ahorita. Leopoldo Trejo Barrientos comparte la elegía de Alfredo y Leonardo acerca de la leyenda de los soles, y con base en la misma propone un pasado y presente de un dios de la lluvia y el sol, y su disertación gira en torno a Nanahuatzin y sus transformaciones y sus muchos Nanahuatzins, y después de un bien sustentado análisis nos lleva a las múltiples facetas de este dios solar
que a su decir llega a otras regiones desde el altiplano y al llegar a la vertiente este de la Sierra Madre Oriental se adaptó a las necesidades de los habitantes de estas zonas que año con año enfrentan la tormenta atlántica. Guillermo Olivier y Leonardo López Luján analizan a la patalea ajaja o espátula rosada entre los antiguos nahuas, ave de singular y hermosísimo plumaje y rostro conspicuo, porque es como entregarse al pato, ¿no? Que tuvo un particular simbolismo entre los nahuas que vinculan el ave con la guerra. El trabajo, de nuevo, es un trabajo magistral que nos habla de la manera como cuidaron los huesos, que hubo una verdadera taxidermia de todo el animal que es honrado de manera íntegra. Está precioso trabajo. En el Templo Mayor se han encontrado hasta el momento 7 ejemplares de 6 entierros que por su estado de conservación hacen suponer que fueron tratados taxidérmicamente, y por sus enterramientos en las diversas ofrendas se puede inferir que estuvieron asociadas a deidades del agua y la fertilidad. Los autores resaltan sus hábitos que debieron de ser significativos. No creo que voy a hablar tanto de los 46 capítulos para los nahuas, como el hecho de no comer carroña. Esto me encantó. Sí, cuando en el proyecto de la pintura mural prehispánica, con Fernando Guerrero, con Jesús Galindo, con los especialistas de otras disciplinas, trabajamos en conjunto. Si nos vamos a lo básico, que es el comportamiento de los seres vivos o inanimados que configuran el universo, encuentra una de las razones de todo. Y resulta que nuestras hermosas aves, pues, no comían carroña. Y entonces atrapan vivas a sus presas, como los guerreros, amén de que sus hermosas plumas servían para cubrir el trono, ni más ni menos de Tonacatecutli y Tonacacihuatl. O sea, estaban bien colocadas. Las ofrendas de estas aves espléndidas en el Templo Mayor, en ocasiones acompañadas por águilas doradas y colibríes, puede apuntar al hecho de que tal vez ahí estén los sepulcros reales de México Tenochtitlán. Yolotl González Torres hace un extenso análisis de los ritos mexicas de sacralización y purificación. No puede abstenerse de cuestionar el número de 80,000 prisioneros sacrificados para la consagración del Templo Mayor de Ahuizotl, que aunque no hubiera llegado a ese número, no por ello dejaron de ser espectaculares los eventos organizados por el monarca para demostrar el poderío mexica. Pero también nos cuenta de los rituales domésticos y de las fiestas que acompañaban casi todos los actos de la vida entre los habitantes del México antiguo. El Huartecocalli, hogar de los dioses extranjeros, esto también es precioso porque pasa en todas las culturas. O sea, los romanos, ¿qué hacían? Pues se llevaban a los dioses conquistados para tenerlos por aquello de las dudas. Yo tengo siempre a mi Virgen de Guadalupe allí. No vaya a ser. Pero de acuerdo con Aguilar, también se apropiaban de conceptos, y eso parece haber sucedido con el Templo Mayor de Tenayuca y de otros sitios de dominación azteca mexica. Siguen 3 capítulos que exploran los conocimientos de la zona maya: The Gods of Heaven and Earth, de David Stuart, en el cual se plantea la localización de diversos ámbitos de los seres considerados como deidades. Su investigación se apoya en otras fuentes, en 2 textos procedentes de Naranjo, en Guatemala: el texto del llamado Vaso de los 7 dioses y el del Vaso de los 11 dioses. Sin embargo, no puede concluir si estas disposiciones de las deidades y sus ámbitos puede ser transferida a otros sitios o es exclusiva de Naranjo. Por su parte, Carl Taube escribe Pillars of the World, Cosmic Trees in Ancient Maya Thought. Taube hace el análisis de las representaciones de árboles como ejes del mundo, desde las más tempranas épocas, ya en Tacalí, Jabaj, Izapa o San Bartolo, hasta llegar a la época clásica, el sarcófago de Quinich, Anapacal, en Palenque, y representaciones más tardías en códices, con plantas naciendo de personajes recostados, y concluye que estos axis mundi son también los pilares que los sostienen el mundo. Laura Fillol también, excelente. No es porque estás bien, es excelente. Hace un bueno, nada más denota la inteligencia de Laura Fillol.
hace un completo análisis de la manera como se representaba el gobernante en la plástica precolombina y si se trataba realmente o no de retratos. Leanlo, es una disertación de historia del arte, porque ella habla de la fidelidad o no de los rasgos que se representan en las efigies de los gobernantes mayas específicamente, y con bien sustentados argumentos nos guían desde el significado mismo de la palabra retrato y su acepción y de las diferentes maneras como puede identificarse a una persona. Finalmente concluye con una lúcida exposición de por qué los gobernantes de Palenque sí fueron retratados. Carmen Alpalerde y Arcadio Ojeda abordan un singular tema de cascabeles y mariposas. Este también me encantó, porque además me llega muy de cerca. Los tenábaris que usan los mayos para bailar el venado, que ya pues son capullos de mariposa, y eso ya lo sabía, pero nunca habían hecho la conexión con el significado de que pudieran, de que tienen de ser mariposas. Y es lo que hacen Carmen y Arcadio, y la verdad está muy bonito también su trabajo, con representaciones de estos instrumentos que son capullos. Y la relación, ¿no? digamos la relación simbólica. Entre otros muy interesantes capítulos más está el mío, que no voy a comentar, más que el título, que es Nacimiento y Muerte en la Pintura Mural Prehispánica. Lógico, ¿no? Después de 26 años de regreso. Mi texto es seguido por uno histórico de José Rubén Romero sobre Antonio de León y Gama y su interés por los documentos y monolitos de los mexicas y la naturaleza ilustrada de estos estudios. Alfredo Chavero, otro gran historiador del México antiguo a través de los siglos, y su azarosa vida son estudiadas por Josefina Magrego y Josefina Magrego, y está buenísimo porque de veras entiende un montón de cosas. Y comentábamos hace un momento, el de Edith Lavoie está magistral. Nos hace una sabrosa genealogía de los descendientes de Cortés en España y de los cientos de sus parientes. Te tienes que pelear con ellos, hijo, porque son un montón. Cientos de indígenas que fueron llevados como curiosidades, con ellos no, o como esclavos. Pues sí era lógico, los llevaban ahora sí como monitos de zoológico, ¿verdad? No solo España, hacían hasta funciones de circo, ¿no? Sino a otros rincones del mundo. Con esto concluye el primer tomo, que sin lugar a dudas será una rica fuente de investigación para los estudiosos de las culturas precolombinas. El segundo artículo del segundo tomo es de Elizabeth Gilwood, colega de la Universidad de Tulane, quien ofrece su trabajo sobre un documento con textos doctrinales católicos mediante imágenes figurativas y símbolos. En su breve análisis de este catecismo pictórico, resguardado actualmente de la Biblioteca Nacional de Francia, la autora aborda temas de la ideología religiosa azteca después de la conquista, para lo cual las categorías culturales de Alfredo López Austin le han sido especialmente importantes. Con esa capacidad que tenemos los historiadores del arte para captar la sensibilidad de las imágenes y la relación entre estas, y tomando en consideración aspectos tales como espacio, fondo, trazos, colores y formas, Elizabeth concluye que el género del catecismo pictórico en México fue una combinación única de ideologías y discursos indígenas y europeos, una mezcla que echaba mano del vocabulario figurativo y las estructuras organizativas de la pictografía indígena y el alfabeto escrito, con el fin de expresar los textos lingüísticos del catecismo católico, dando como resultado lo que ella llama una nueva versión del sistema tradicional de transcripción a la pictografía mexicana. Continuando con el tema de los códices, Javier Nogués da seguimiento a ciertas inquietudes que se derivaron del Simposio Internacional de Códices y Manuscritos Mesoamericanos que tuvo lugar en el Colegio Mexiquense en el otoño de 2011, especialmente en lo concerniente a las metodologías de la investigación. Javier hace especial énfasis en la necesaria interdisciplinariedad en los estudios mesoamericanos, no cual no es ninguna novedad. Recordando, 26 años atrás, doña Beatriz se aventó su proyecto, recordando las palabras de Ignacio Bernal sobre la formación de una nueva clase de estudiosos, el etnoarqueohistoriador.
agregaríamos biólogo. Aquel que no solamente fuera etnólogo, arqueólogo, historiador, sino biólogo. La figura de Alfredo López Costín retrata al tipo de investigador imaginado por Bernal. Yo diría que en el Renacimiento ellos habían sido hombres del Renacimiento. Por su parte, Dora Sierra, en su primer párrafo, refiere a una cita de 1949, entre comillas: el descubrimiento y la conquista de América constituyen el más importante fenómeno de contacto entre culturas que haya existido. Sí, cito, cierro la cita. Lo que la lleva a comentar una serie de líneas de investigación etnohistóricas sobre la población indígena del México prehispánico y colonial. La autora incluye algunas precisiones sobre la etnohistoria como disciplina antropológica y la sutil línea que la separa de la historia. Además, fundamenta sus recientes investigaciones en la interpretación de Luis Barjau, confirmando que el etnohistoriador como antropólogo de archivos, y esto está entre comillas, lleva a cabo su investigación equipado con un bagaje antropológico que le permite analizar las fuentes documentales, constatarlas con los materiales arqueológicos y hacer trabajo de campo, tal y como ella lo ha hecho, contando siempre con el sabio consejo de Alfredo. El tomo 2 cierra con el trabajo de Carmela Pérez Vázquez y es sobre el estudio de la historia del derecho en México, el cual se reconoce a inicios del siglo XXI como una disciplina joven que está en pleno desarrollo y que tiene grandes expectativas hacia el futuro. Sobre la primera Constitución Federal que rigió el México independiente, la de 1824, comenta que en esta se borró de un plumazo la realidad indígena nacional en el ámbito jurídico y acabó con lo poco que las comunidades indígenas habían logrado resguardar a lo largo de los 3 siglos del virreinato. Y creo que es en esencia lo que nuestro querido Alfredo hoy del saber ha hecho su razón de ser. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, el tiempo que me ha dejado Teluriarte. Así es, no los comenté todos. Te iba a decir, por favor, ¿no? Tú tuviste la culpa, él me invitó. El hecho es que yo creo que hay ocasiones en que es necesario hacer un reconocimiento a quien ha sabido ser, primero, alumno, fue un destacado alumno, después se convierte en maestro, y ha sido y sigue siendo un destacado maestro, y dentro de eso también un destacadísimo investigador. Entonces yo creo que es muy justo que en un momento dado, por las razones que se han esgrimido tanto por Rafael como por Tea, que se hubiera hecho este homenaje. No fue fácil organizarlo, porque como dije en la presentación en minería, la primer gran traba era el mismo Alfredo. Ustedes saben que a Alfredo no le gustan estas cosas, no le encanta que lo estén viendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya traía en mente desde años atrás, y se lo comenté a Leonardo, digo, oye, ¿tú crees que si hablo con Ruy Pérez Tamayo, si hablo también con algunos de los amigos de Alfredo, Luis Villoro vivía en aquel momento, ¿crees que lo podamos convencer de que acepte un homenaje? Leonardo pues meneaba la cabecita y decía, pues inténtalo, ¿no? Bueno, pues total, un día me topo con Angelito Ochoa. Estábamos platicando y de repente sale la figura de Alfredo. Y coincidimos. Oye, es que fíjate que he pensado que hacer un homenaje. No, yo también. Oye, pues vamos uniéndonos y vamos, bueno, iba a decir pariendo al niño, pero no.
Sí, no, entonces, total, que, oye, pero ¿y cómo se lo planteamos a Alfredo? Bueno, le digo, yo tengo una fórmula que yo creo que no se va a poder dejar, vamos a verlo de antropológicas. Entonces nos descolgamos acá, ¿verdad? Y empezamos, ¿no? Oye, Alfredo, fíjate que, bueno, hemos pensado que quizás sea bueno hacerte un homenaje. Inmediatamente empieza, ya saben, esa actitud de vamos a decir la cabeza. Digo, mira, Alfredo, el problema es que la academia, prácticamente la única forma que tiene de reconocer a quienes han destacado, pues es haciéndole un homenaje. Y si es un tomo, en fin, unos libros, ¿verdad?, en donde estén quienes te aprecian, quienes te admiran, etc., pues qué mejor, porque son cosas que ya quedan ahí. Entonces ya como que ya no movió tanto la cabecita negativamente, pero tampoco afirmativamente. Entonces dijimos, mira, déjanos en manos de nosotros y vamos a realizar el asunto, ¿no? Total, nos unimos inicialmente tres instituciones, que es la UNAM, el Instituto Nacional de la Antropología y el CEMCA, que por aquel momento llega a tener cambios, atravesar algún problema, pero sí aceptó colaborar, ¿no? Y Alfredo era asesor del CEMCA, en fin. Entonces, pues ya empezamos a organizar el asunto y obviamente que de las personas que se iban a invitar, que Angelita y yo teníamos que mandar las cartas, invitando y demás, pues eran muchas, tuvieron que quedar muchos fuera. Muchos tuvieron que quedar fuera porque dentro del mundo antropológico y de la historia, pues muchos son los que hubieran querido participar. Yo hasta estaba pensando hacer otro nuevo homenaje con los que no participaron. Sí, para que no se sientan o algo. Pero es que realmente la respuesta fue unánime. A todos los que se les avisó, pues todos. Ahora sí que jalaron parejo, ¿no? Y entonces ya, pues todo ese proceso tienen que ser entre 15 y 25 cuartillas. Hubo uno que mandó 75 y estaba indignado que si le quitaban una página, no, él retiraba el trabajo y él, no, espérate, bueno, vamos a ver, cargamos con la 75. Y resultó muy interesante la 75. Bueno, otros se quedaban chicos, y luego también los temas. Algo que se destaca aquí, que ya oímos en el contenido de los tomos que nos dio esta muchacha Uriarte, es la diversidad de temas. Una señora que escribe de leyes, un señor que escribe de medicina, otra persona que escribe, obviamente, de antropología, muchos, de historia, pues muchos, y demás. Pero ahí vemos también la ramificación que Alfredo tiene. ¿Por qué escriben? Pues porque Alfredo algo tuvo que ver con esos otros temas. Y entonces, y además había que conseguir el que nos diera el panorama, que desde que nació este muchacho, una cosita así, hasta el momento actual. Entonces, claro, el indicado era Chema Calderón, ¿no? Habían nacido juntos y nos contaba Alfredo que ha sido su eterno alumno. Entonces, dijimos, no, pues este es el indicado, ya que feliz, ¿no?, de comentar que en Ciudad Juárez no sé qué barbaridades hacían y en Chihuahua, bueno. Entonces, se fue viendo así. Entonces, los tomos responden, en cierta forma, a ese aspecto. Por ejemplo, el tomo 2, como ustedes podrán ver, está casi totalmente dedicado a el aspecto del indigenismo actual, de estudios, digamos, coloniales, en fin. El tomo 1 tiene un contenido mayor de arqueología, pero también aquí vienen los que analizan aspectos, digamos, metodológicos de Alfredo, como lo que citaste de David Carrasco y de José Luis Díaz, acerca del núcleo duro y demás, ¿no? Luego también la diversidad con otros aspectos. Ahí está Luis Millones, con el que Alfredo ha escrito varios libros, ¿verdad?, de mitos y de otros temas de los Andes y Mesoamérica. También de Francia, ya comentaste, de Eric Taladuar, de España, Batalla Rosado, en fin, la gama es impresionante de instituciones y de investigadores y de temas. Bueno, entonces todo eso quedó
pues plasmado en estos 2 tomos, son los más gruesos, con muchas participaciones, como nos lo hizo saber Tellullard, ¿no? Pero el tomo, no sé si el tercero, pues en fin, el más delgadito, y yo diría que el más rico en contenido, voy a decir por qué, no en detrimento de los otros 2. Además yo me encuentro los otros 2, no voy a hablar en mi contra. Bueno, entonces, pero es que Alfredo escribe, y escribe de sí mismo, ¿no? Obviamente me achaca a mí, me empieza a decir, Eduardo Matos me ha pedido que escriba, que haga tal cosa. Nos da una semblanza de sí mismo que deben leer, corta, breve, sustanciosa, y esto se acompaña además con la vida y obra de él. Ahí viene toda la currícula que Alfredo nos proporcionó, porque él ya es muy metódico y llega, bueno, hasta la última cosa registrada. Entonces viene toda su bibliografía. Para cualquier investigador que desee saber qué ha escrito, qué ha hecho Alfredo López Austin, allí está, ¿no? Entonces es impresionante. Pero además, ¿cuántas tesis ha dirigido? De maestría, doctorado, licenciatura, etcétera, etcétera, etcétera. Las clases que ha dado, las participaciones en entrevistas, en fin, una variedad impresionante que pintan de cuerpo entero. Digo que está medio chaparrón, pero el cuerpo entero da cuenta. ¿Quién es Alfredo López Austin? Ahora bien, esto se complementa con alrededor de 100 fotos, ya no me acuerdo, que vienen a darnos, ahora sí que la imagen hablada del personaje, ¿no? Porque entonces aparece Alfredo de chiquito, de mediano, de grandote, trepado en una yegua, no me cuelgues, hombre, que se borre de las actas. Bueno, entonces, borrado lo de la yegua, viene todo. Y claro, ¿quién está ahí también? Marta. Marta, que ha sido compañera inseparable, creo que desde la cuna, desde la cuna hasta el momento actual, su compañera en todo. Entonces, obviamente que en estas fotos vemos allí, desde el momento en que se están casando, cuando eran novios, y después, claro, el producto de aquel amor. ¿Me vas a pegar otra vez? Ah, no. Digo, se me acerco a este tema. Bueno, el producto fueron 2, ¿no? Estos muchachos que les pusieron unos nombres muy raros, Naomi y Cepelino, no sé cómo se llama. Entonces, y las fotos de todos los viajes que hacían, de los congresos a que asistía Alfredo, en fin, conferencias. O sea, es un documento que nos habla y se complementa magníficamente con toda aquella currícula escrita en que vemos lo que es Alfredo López Austin, ¿no? Entonces, quiero, ya para finalizar, porque si no ya no le vamos a dar chance a Alfredo a hablar, que Angelita Ochoa fue una parte fundamental, nos repartimos entre ella y yo el trabajo de toda la edición, que finalmente le tocó ya en la repartición a la UNAM imprimirlo magníficamente, y ya con la idea que traíamos de la cajita con los 3 tomos, pero Angelita se encargó de una cosa terrible, ¿no? De hablarle, de escribirle, leer todos los artículos y escribirles a los autores, haciéndoles ver que no, mire, yo les sugiero tal porque aquí tal cosa. Los autores las respingaban. Hubo unos que vinieron y se acababan conmigo. Oye, es que esta señora nos está... Digo, no, bueno, pues aguanten, es bien de que la edición salga correcta, ¿no? En fin, finalmente hizo un trabajo, yo creo, extraordinario, ¿verdad? Tú padeciste, a esta querida, pero la gozaste. Afortunadamente la pasé. Entonces, extraordinario trabajo de edición. Sí. Cuidado, sí. puntilloso, dedicado, fantástico. Sí. Entonces, el producto, pues aquí está. Comentaba Rafael
Y yo creo que atinadamente, que una vez que se agote, no dudamos que esto se va a agotar. No sé ni en cuánto se esté vendiendo, ¿tú tampoco? Bueno, a lo mejor se está regalando, no creo que lo esté regalando, pero bueno, el hecho es que saldrá una segunda edición también de esto, ¿no? Y digamos, ya para terminar y dejarle la palabra a Alfredo, creo que estamos realmente, como aquí se ha dicho, ante una obra que provoca emoción, provoca conocimiento, y que sí, la famosa frase de que es de obligada lectura, sí que lo es para alumnos, para especialistas, para todo el que quiera entrar en ese mundo mesoamericano, prehispánico, colonial y moderno, tiene que entrar en estas páginas. Y además, que entrar en estas páginas es también entrar en el conocimiento y la simpatía que ha provocado siempre Alfredo López Austria. Muchas gracias. Gracias. Se ha hablado del aspecto negativo mío ante los homenajes. Ahora voy a hablar del positivo. Los homenajes me son también sumamente agradables, al menos por dos cosas. Primero, por vanidad. Ahí en este libro reconozco que siempre he sido vanidoso y que no puedo confesarlo porque es conocido. Pero hay otro aspecto mucho más importante. El aspecto de que lo hace a uno pensar qué ha sido uno hasta llegar a viejo y cuántas personas, han contribuido para que uno haya sido lo que es. Todos estos autores que escribieron, todos los demás que solicitaron a Angelita y a Eduardo escribir y que ya no pudieron ingresar, todos aquellos que no quisieron hacerlo, son muchos, muy importantes en mi vida. Y entonces estos homenajes no sirven únicamente para recapacitar en esto, sino también para agradecer a todos aquellos que han sido parte de nuestra vida. Incluso puedo decir, no nada más a los queridos amigos que contribuyeron, también a otros, también a los que fueron contrarios y que también hicieron lo suyo y que también dejaron una profunda huella en lo que uno va haciendo y cambiando y volviendo a formarse y volviendo a hacerse hasta que se deshace totalmente para ya no ser nada. Entonces quiero volver en este acto a agradecer a todos, pero no quiero que por ser tan grande la dedicatoria a todos se diluya. Y en estos casos lo que hace falta es hacer focos, hacer concentración. Y obviamente a la primera que tengo que agradecer muchísimo es a mi universidad, que aquí puede estar muy dignamente representada por Tere, y aparte trabajó mucho en este homenaje. Angelita, indudablemente, y a Eduardo,
Eduardo como organizador, Eduardo como editor, Angelita como puntualísima editora de la obra, que hizo muchísimo para lograr un libro que verdaderamente, como dice Tere, tendrá que ser de consulta por la calidad de las participaciones. Es un gran testimonio de cariño, indudablemente, pero aparte de esto, aquí se vuelca la sabiduría y el conocimiento de muchísimos amigos y colegas. A Eduardo, especialmente, por permitirme robustecer mi vanidad en el tercer tomo, porque sí, no se lo reprocho, él fue el que me dijo, ponte a escribir una semblanza de tu propia vida, y dije, esto es ridículo, pero qué bueno, ¿no? Aquí sí satisfago vanidad, y lo hice. Y entonces volteé los ojos hacia otra gente que por lo regular, no que olvide uno, pero ya no vuelve a mencionar uno, y son tal vez uno de los contribuyentes más firmes a lo que uno llega a ser hasta ya viejo en sus últimos momentos. Quienes lo formaron a uno cuando era uno un adolescente y un joven. Esta fue una oportunidad extraordinaria. No quise hablar en esta pequeña semblanza de mis grandes maestros, que los tuve y les agradezco mucho en la universidad. Tuve que remontarme a la secundaria y a la preparatoria. Y fui un alumno muy distinguido, no por buenas calidades, pero muy distinguido. Era una calamidad en ese tiempo. Bueno, ya me corregí un poco. Un grupo de maestros que Marta conoció a todos ellos, la calidad de gente que era. Un verdadero equipo, en secundaria y en preparatoria, el mismo equipo. La mayor parte de ellos hermanados por una formación de tipo cardenista. Gente que no iba nada más a dar clase, a ganar un sueldo, sino entregarse totalmente a los cientos, porque era una escuela la única de la ciudad, de cientos de vagos que pululábamos por aquellos salones de una escuela que construyeron con planes desde aquí del centro de México, con ideas del centro de México, nos la fueron a hacer allá, nos congelábamos en invierno, nos asábamos en verano, pero era puro vidrio, muy bonito. Y ahí fue donde me formé yo, y donde, por cierto, pude, con el paso del tiempo, ser partícipe de la formación de Chema Calderón, y fue Chema mi compañero en cuanto a que tuvo los mismos maestros que ahora recordamos, porque son nombres de calles de nuestra ciudad, reconocidos como hombres extraordinarios. Ahí están todos ellos. Resulta que hace 2, 3 años fuimos, Chema y yo, a un acto académico a nuestra ciudad, quisiera decir a nuestro pueblo, porque ahora ha crecido, pero no era de este tamaño, ni mucho menos.
Marta no pudo ir, lamentablemente, porque hubiera sido testigo de algo muy, muy hermoso. Ahí en Ciudad Juárez, tanto Chema como yo pudimos expresar nuestro agradecimiento a aquella maravillosa generación de maestros de la Escuela Federal Secundaria y de la Escuela Federal Preparatoria, que estaban en el mismo edificio y, como les he dicho, con la misma planta de maestros. En primera fila estaba una mujer muy hermosa, ya no muy joven, pero era nuestra maestra de historia, de Chema y mía, que estaba ahí vigorosa, hermosa, siempre fue muy guapa, cara, oyendo ella todavía como la última superviviente de aquella generación. Lamento que Carmen no esté aquí presente, Carmen Corte. Tendré que hablarle por teléfono al rato para volver a agradecerle personalmente, no nada más que haya sido la receptora en aquel tiempo de nuestro mensaje, sino de que nos permitiera ver su hermoso rostro. Voy a hablarle dentro de un momento. Entonces, un homenaje sí da para mucho, y para tenerlos ustedes aquí con nosotros. Gracias. Bueno, para terminar, otro aplauso para